Hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Bien, qué bueno, gracias a Dios, ya estamos próximos, ya son menos días para que nuevamente nos estemos reuniendo aquí en la casa de oración. Y gracias a Dios por los hermanos que han sido fieles a estar escuchando las sermones, las predicaciones, tanto de parte del hermano Antonio como de un servidor y en ocasiones del hermano Eric. Pero gracias a Dios porque los que han sido fieles han entendido los mensajes que se han estado dando durante esta situación que estamos padeciendo. Bien, hoy, el día de hoy traigo un tema donde hay gente que dice que la Biblia tiene errores, hay gente que dice que la Biblia es un libro cualquiera y han dicho que la Biblia es un bestseller porque es uno de los libros más vendidos y gracias a Dios es uno de los más vendidos. Pero esa gente que dice que la Biblia contiene errores, que la Biblia no es un libro de actualidad, quiero mostrarle una situación muy sencilla y el tema que quiero presentarles el día de hoy se llama La Biblia confronta su pecado. Sí, aunque dicen que es un libro que no es un libro actual, pero es bien sencillo que la Biblia va a confrontar el pecado de todos los creyentes inclusive. Pero antes de empezar, quiero que vayamos a la parte de la referencia que quiero dar sobre lo que vamos a tomar como parte fundamental de lo que es la Biblia. Y acompáñenme a 2 Timoteo 3:16, la mayoría de los creyentes ya la conocen. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tomemos esa referencia, pero quiero llevarlos a un trasfondo histórico de lo que les estaba diciendo al principio sobre lo que es la palabra de Dios, lo que es la Biblia. El pueblo de Dios siempre ha mantenido una relación estrecha con la escritura. Los judíos con el Antiguo Testamento, la iglesia cristiana con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay dos palabras muy importantes, la palabra inerrancia y la palabra infalibilidad, infalible. Surgieron a partir de discusiones teológicas con relación a la inspiración de la escritura. La inspiración, toda la escritura es inspirada. A partir de esa situación, de esa palabra inspiración, salieron estas dos palabras. Los teólogos se preguntaban de que cómo era posible que un libro que Dios inspiró sería diferente de los demás libros. Y llegaron a la siguiente conclusión. La inspiración significaba dictada por el Espíritu Santo, entiende esta parte. Es decir, la inspiración no era una toma de poder estática de la conciencia humana del escritor. Se me va a ocurrir escribir esto, ahora quiero escribir esto y ahora no, no era así, sino más bien un alto grado de conocimiento de la revelación de Dios. Dios se estaba revelando en ese momento en el escritor para que escribiera lo que Dios quería que se plasmara en el papel, en el documento. Los primeros teólogos cristianos, quienes confiaban en Dios como el Dios de toda verdad y considerándolo incapaz de decepción o confusión, ellos consideraban que su escritura inspirada verbalmente era igualmente confiable. La escritura inspirada en forma verbal también era confiable. Ahora bien, el significado de estos dos términos
infalibilidad e inerrancia, veámoslo. Infalibilidad o infalible es la consecuencia subjetiva, es decir, propia, privada, de la inspiración divina. Es decir, define la Escritura como veraz y digna de confianza para aquellos que se vuelven a ella en busca de la verdad de Dios. Y como una fuente de verdad, la Biblia es indefectible, es decir, no puede abordar o abandonarse o apartarse de la verdad. Como consecuencia, nunca le fallará o engañará a nadie que confíe en ella. ¿Usted lo cree? Yo sí. Inerrancia. Este concepto está muy relacionado con la infalibilidad, pero en términos menos aceptado en general. Es decir, implica que la Biblia no contiene errores de hechos, es decir, errores en el material, en su contenido, ni contradicciones internas, es decir, errores formales. ¿Qué es todo esto, hermanos? La infalibilidad confronta el conocimiento personal de Dios y da seguridad de la salvación. La inerrancia trata más específicamente de la transmisión exacta de los detalles de la revelación. Esas dos palabras, salvación, revelación, están implícitas en este libro sagrado. Escuche esto. Los que creen en una Biblia inerrante, también creen en una Biblia infalible. ¿Lo cree? Nuestro Señor Jesús, al igual que a los judíos del Antiguo Testamento, enseñaron que la veracidad de la Escritura extendía no solo a sus enseñanzas más importantes, sino hasta los detalles más minúsculos de toda la palabra. Acompáñame a Mateo 5:18, en la Nueva Versión Internacional nos lo dice un poquito más claro. Y dice, son palabras de nuestro Señor Jesús: les aseguro que mientras exista en el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo, ni una tilde, ni una letra van a desaparecer de este libro. Y de alguna manera Pablo también refuerza estos principios de nuestro maestro. Pablo en Hechos 24 dice, está ante la defensa de Félix, el gobernante, y dice, pero esto te confieso, que según el camino de ellos que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo estaba refiriéndose que toda la ley, todo el Antiguo Testamento, estaba creyendo en todas esas cosas. Bien, vayamos ahora cómo la Biblia confronta su pecado. ¿Cómo va a confrontar su pecado la Biblia? Y es inerrante, es infalible. ¿De dónde salen los pecados? Primero, se fabrican en la mente. Luego, salen del corazón de los hombres. ¿Qué tipo de pecados? Y el Señor Jesús nos lo refiere en Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios,
los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y Pablo en una de sus epístolas las refiere como frutos de la carne. Ahora bien, una pregunta. ¿Cuál de estos pecados practica o practicó? ¿O de vez en cuando su carne sale a relucir, su mente se ve afectada, fabrica pecado? ¿Cuál? De los que le acabo de mencionar, de los que nos refirió el maestro. Escúcheme bien. Quiero mostrarles a un hombre de la Biblia que cometió un pecado con la cual, vamos a ver con cuál pecado se identifica usted. Hay un pecado muy marcado en él, pero en ese pecado se desarrollaron otros pecados. Y vamos a darle seguimiento a esa parte de este hombre. Escuche lo que le voy a decir. Un hombre conforme al corazón de Dios. Ya lo identificó, ¿verdad? Sí, David. Quiero que me acompañe a 2 de Samuel 11, del 2 al 26. Es un poco largo, pero es una historia, es un acontecimiento, es un antecedente que tiene registrada la Biblia de este hombre. Y sabemos que fue ese pecado de David. Ese pecado se llama adulterio. Ahorita vamos a esta cita. A pesar de haber tenido varias esposas, tuvo varias concubinas, luego él quiso disfrazar la situación, pero Dios se lo reveló y trajo con él consecuencias. El pecado de David trajo consecuencias. Vamos a desmenuzar este asunto, hermanos. Segunda de Samuel 11, del 2 al 26. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vio desde el terrado con sus ojos. Era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Vamos a ver qué es esta parte. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió decir a Joab, uno de sus generales de guerra, porque él se quedó en el palacio. Su general Joab estaba en la trinchera de guerra. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud, Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de guerra, cómo estaba la situación. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, o sea, le llevó presentes a la casa de Urías Heteo, el rey David. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa, no se fue. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías:
¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca, e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Urías se rehusó. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David le convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, su sentencia de muerte de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde donde sabía que estaban todos los hombres más valientes. Y saliendo luego de los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, y si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo del Jorobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? Un acontecimiento histórico que le está dando. ¿Por qué acercasteis tanto al muro? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero y llegado contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. El propósito era que muriera Urías heteo, muy independientemente de que murieran otros hombres de batalla. El objetivo es: mata a Urías. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que te rindas, y tú aliéntate. Y oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Qué tragedia, ¿no? Qué sagacidad, qué forma de proceder de David. Había cometido un pecado, pero en ese pecado iba implícito otros pecados. ¿Por dónde entró el pecado de David? Por los ojos. ¿Dónde se fabricó el pecado? En la mente. Él preguntó por aquella mujer. ¿Quién era esa mujer hermosa que se estaba bañando? ¿De dónde salió el pecado? Del corazón. Estoy encinta. La maldad, la mentira. Envíame a Urías heteo. Desciende a tu casa, Urías. Otro pecado, la mentira, la maldad, el engaño. Otro pecado. Lo convidó a comer y a beber hasta embriagarlo. Una forma de engañarlo. Pues ya todo briago, ya todo
tomado, vas a querer irte a tu casa, el libido se te va a elevar y vas a querer tener relaciones con tu mujer. El homicidio, otro pecado. Una carta por mano de Urías diciendo la forma de morir. Su general, David, conocían bien las estrategias de guerra, eran hombres de guerra, y sabía que en ese momento que se iban a poner hasta adelante Urías con algunos hombres de guerra, era seguro que iba a morir. Él no lo mató, pero su plan maquiavélico era que muriera. Era el propósito de él, deshacerse del pecado, deshacerse de él. Pero hay una situación, hermanos, y se los quiero decir tristemente. La Biblia confronta el pecado también. Y el pecado trae consecuencias. Y la palabra de Dios confrontó el pecado de David por medio de un profeta. Y eso lo vemos en el siguiente capítulo, en el 12. El- Dios manda al profeta al castillo, a la casa de David, y le tiene que decir el pecado que había cometido. Y se lo da por medio de una parábola de un hombre rico y un hombre pobre. El hombre pobre tenía nada más una corderita. El hombre rico tenía muchos corderos. Y vino un hombre del camino y le pidió que le diera la cordera, la única que había creado ese hombre pobre. La ira de David se encendió y sabía a lo que estaba refiriendo el profeta. El hombre debe morir. Y sabía que ese tipo de acción David tenía que haber muerto por ese tipo de pecado. En el 12 de segunda de Samuel, entonces dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Pero Natán se lo empieza a decir en el 6, en el 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, te di todo. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué no la consideraste? ¿Por qué no tuviste temor? ¿Por qué hiciste eso, David? Haciendo lo malo delante de los ojos. A Urías te heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y ahí lo mataste por la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuando menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, y cuidado con estas palabras. Así ha dicho Jehová. Aquí
yo haré levantar el mal sobre de ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con las mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en el secreto, mas yo haré todo esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Jehová envía al profeta para confrontar su pecado. Le dice la parábola, la que les acabo de decir. La condición de su pecado merecía la muerte. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Dios revela su pecado. Pensó ocultarlo, como muchos pecadores. ¿Tú eres aquel hombre? ¿Cuántas veces has ocultado tu pecado? ¿Cuántas? Pero las consecuencias del pecado hay que soportarlas. Aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿La Biblia es inerrante o no? ¿La Biblia es infalible o no? ¿La Biblia tiene errores? ¿La Biblia se equivoca? Ha habido hombres que han querido hacer una Biblia para los tiempos actuales. ¿Qué le quieren añadir? ¿Qué le quieren quitar? El pecado de toda la eternidad ha sido el mismo. Y a partir de Génesis 3 en adelante, el pecado se empezó a manifestar. ¿Qué espera usted? ¿La Biblia confronta o no su pecado? ¿O hay que darle un cambio radical a este tipo de libro? Lo han querido acabar, destruir. Pero las palabras que dice nuestro Señor se cumplirán. Y se los acabo de leer. ¿Ha pecado? El pecado es pecado. No hay grandes, no hay medianos, no hay de colores, no hay de sabores. Al final el pecado es pecado. ¿En qué grado ha cometido su pecado? Que sea Dios el que tenga misericordia de nosotros. Justo no hay ni uno. Y donde se fabrican los pecados es en la mente primero. Grábeselo bien. Primero empieza a maquilarse, primero empieza a formar, a tomar forma, a desarrollarse en la mente. Luego pasa al corazón y es cuando se desarrolla el acto de pecado. Piense un poquito, analícelo. El orgullo, la soberbia, el egoísmo, tantos frutos de pecado que hay. Y usted me podrá decir, pero tenemos un consolador, tenemos una esperanza. Sí, pero ¿sabe qué? Ya no permita que su mente maquile pecados, que su mente esté en la santidad, en la comunión con Dios, en su relación con Dios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, sabemos que somos pecadores
desde que estamos en el vientre de nuestra madre. El Salmo 51, David lo reconoce y sabe muy bien que desde que es concebido en pecado. Estamos en la misma condición, Señor. Perdónanos si hemos cometido actos incorrectos, si hemos sido igual o peor que David, Señor amado. Lo único que te pedimos, mi Señor y mi Dios, que cuando vengan los juicios a nuestras vidas y que tengamos que confrontar nuestros pecados, sean con misericordia, mi Señor y mi Dios. Sean con misericordia. Y que tu amor y tu bondad nos levante después de esta caída. Y seamos restaurados y seamos renovados. Y que nuestra mente, Señor amado, no sea la misma después de esa acción de pecado. El Señor les bendiga, hermano.